sobre la pandemia del coronavirus que azota al mundo y que hasta el momento está en vilo alguna solución, dígase, de algún medicamento o alguna vacuna. Estamos a 106 días del aparecimiento de esta pandemia en el mundo y a 35 días del primer caso de coronavirus en el Ecuador. Ayer el país terminó con 3.163 infectados y 120 personas muertas. Se suma a esto también 78 probables fallecidos. El presidente de la República, Lenín Moreno, anunció ayer que hay que transparentar las cifras de las estadísticas que a diario el COE transmite al mundo, y en particular al Ecuador, 2 veces al día, aunque desde ayer lo está haciendo solamente una vez. En el mundo ya hay más de 1 millón de casos y hay 53.000 afectados y 200.000 recuperados. Las 6 de la mañana con 35 minutos. Tenemos entendido que ya está en la línea telefónica el director del programa, el sociólogo Stalin Poveda Granoble, a quien saludamos. ¿Qué tal, Stalin? Buenos días, ¿cómo te va? Buenos días ecuatorianos. Alcides Montilla, es un placer saludarlo. Hoy es viernes, no lo festejamos como siempre, pero siempre al final, un viernes que termina lleno de muchas preocupaciones y actividades, producto de la situación que nos encontramos todos los ecuatorianos respecto al tema del coronavirus. Por otro lado, Carlitos Pacheco, es un placer saludarlo, ¿no? Y bueno, y a todos los ecuatorianos en sintonía de este programa. Efectivamente, yo creo que las expresiones y llamado que tuvo ayer el presidente Lenín Moreno es una situación muy clara en relación a que todo se debe transparentar, que las informaciones deben de darse lo más próxima, lo más cercano a esa realidad. Es probable que alguna situación que no se convierte en visible, que no se conoce, de afectaciones o de muerte por el coronavirus, no se registre como estadística, pero sin embargo los ciudadanos sí deben de contribuir a hacer notorio ese hecho para que sea registrado a nivel estadístico o a nivel de todo lo que ha significado el control de la planificación de los impactos y efectos que ha tenido hasta este momento el coronavirus. Ayer era alarmante la situación, producto de que los protocolos para el levantamiento de cadáveres de alguna manera estaban corrigiéndose, estaban siendo más dinámicos. Sin embargo, esa noticia de 100 cadáveres al día que se recogían en la ciudad de Guayaquil, según la Fuerza de Tarea Conjunta, realmente puso mucho más preocupación. Y luego las medidas que se toman de una ampliación de un nuevo toque de queda, que será esto entre viernes y domingo, tal vez. No. O ya está definido. No va a haber nada de eso, Stalin. Mucho cuidado con ese comentario, porque ayer el gobernador, anteayer el gobernador pidió públicamente que se podría ampliar el toque de queda y ocasionó una serie de problemas, porque la gente en la madrugada empezó a salir a los mercados porque estaban con el comentario de que iba a haber toque de queda total. No, eso no ocurrió. El COE no aceptó el pedido del gobernador y el toque de queda sigue desde las 5 de la mañana, desde las 2 de la tarde a las 5 de la mañana. Esto generó, por supuesto, lo que tú comentas, Alcides, toda una preocupación, nerviosismo de la gente de salir a abarrotarse o a comprar sus alimentos, producto de estos anuncios que no fueron oficialmente concretados. En todo caso, se mantienen las medidas restrictivas y esperemos pues durante esta semana que los anuncios pues respecto a esta medida pues o se amplíen o se mantengan. Por otro lado, muy importante conocer que el Ministerio de Salud habla de que ya hay ahora infraestructura para pruebas no diarias de alrededor de 300 o 400 pruebas que ya están prácticamente aplicándose. Los esfuerzos investigativos, descubrimientos de vacunas, esto es muy importante, lo que nos hace presagiar que se trabaja todo y todos remamos en la dirección correcta de determinar y descubrir realmente la vacuna
contra el coronavirus, que es una de las especies, que es una de las expectativas mayores que tiene el mundo sobre el descubrimiento de esta vacuna, mi querido Alzuya. Así es, efectivamente, y te alerto algo más antes de empezar la lectura de los titulares de los medios de comunicación del país. El mundo está cambiando, Stalin, a propósito del coronavirus. ¿En qué sentido está cambiando? Que todo este problema biológico está acelerando la digitalización en el mundo. Aquí ahora ya todo se hace por medio del internet, por medio de la tecnología, por medio de los celulares, por medio de las computadoras, o sea, todo se está digitalizando. Y ojalá que este problema biológico termine rápido, porque vamos a empezar una nueva era en el mundo. No se diga en el Ecuador que tendremos que asumir esa situación. Vamos a tener que cambiar en el mundo porque el tema biológico va a acelerar la digitalización en el mundo. Vamos a hacer la mayor parte de nuestras actividades de todo tipo digitalmente, estimado Stalin, y eso hay que ya, desde ya, alertar a todos nuestros oyentes. Ya no vamos a hacer nada con papelitos ni nada por el estilo, todo va a ser digitalizado, como se lo está haciendo ahora. Tú compras comida por digitalizando el pedido, tú ya no vas a los bancos a pagar servicios, etcétera, etcétera. Entonces yo creo que ese va a ser un cambio trascendental en el planeta, no solamente en Alcides, será un proceso de adaptación, porque hay labores y tareas que no lo sustituye todo el proceso tecnológico. Por supuesto que sí. Pero claro será un proceso de adaptación en las características propias del desarrollo productivo, de la actividad productiva, pero que sí va a verse impactado efectivamente. Claro, va a haber todas normativas, comportamientos sociales, relaciones de trabajo que van encaminados justamente a profundizar esa vigencia de la informática en las tareas cotidianas que tienen que realizarse. Bueno, ahora sí vamos a leer rápidamente los titulares que nos traen los medios de comunicación escritos de Quito y Guayaquil respecto al día de hoy. Empezamos con El Universo. El Universo dice: expertos piden reforzar el encierro y la información. También El Universo dice: audiencia de juzgamiento de casos sobornos se hará en 4 salas. También dice: la Corporación Financiera Nacional sacrificará 100 millones por diferir pagos. Y no se olviden, hoy viernes pueden circular los vehículos cuyas placas terminen en 1, 2 y 3. Mañana, sábado, circularán los que tengan la placa en la última dígito 4, 5 y 6. Y el domingo, los vehículos que tengan terminadas sus placas en el dígito 7, 8 y 9. No se olviden entonces, hoy solamente pueden circular los vehículos que tengan las placas terminadas en 1, 2 y 3 desde las 5 de la mañana hasta las 2 de la tarde, que se permite la circulación, porque desde las 2 de la tarde hasta las 5 de la mañana se cumple el toque de queda. ¿Qué dice El Expreso? Un traspié en el diagnóstico del coronavirus, dice Expreso en su página web. También, coronavirus en Ecuador, necesitamos la mayor cantidad de oferentes de pruebas. Este es un gran problema que tenemos actualmente, no lo hemos podido superar. También dice El Expreso: el 50% de las empresas ecuatorianas resiste estar paralizadas hasta 37 días. Y también Expreso: gremios y colectivos exigen la salida de Paul Granda del IES, del presidente del directorio del IES. Y finalmente Expreso: multilaterales confirman el arribo de más de 70 millones en créditos y donaciones para Ecuador. ¿Qué dice El Comercio? El Comercio dice: Ministerio de Salud anuncia que hará 1.400 pruebas diarias. A los gremios médicos les parece que el ministro Juan Carlos Ceballos no se equivoca al recordar que 2/3 de la población mundial probablemente se contagiarán del coronavirus. También dice el Comercio: 100 cadáveres al día se recogen en Guayaquil según la Fuerza de Tarea. También dice el Comercio: hogares deben optimizar gastos y ahorrar durante crisis sanitaria. En las dependencias judiciales se aplica mayor prevención, también dice
el comercio. Y finalmente, una vacuna experimental contra el coronavirus muestra resultados prometedores en ratones. Y finalmente, permítame hacer una brevísima reseña de lo que nos trae a nivel internacional el diario El País de España. Dice: España vuelve a registrar más de 900 muertos en 24 horas y supera a Italia en contagios. España supera los 10.000 muertos, el 20% de las víctimas del mundo. Una quinta parte de los españoles dice haber estado en contacto cercano con un infectado, dice en los titulares del diario El País. Stalin, estos son los titulares que hemos leído brevemente de las páginas web de los diarios nacionales e internacionales en esta edición de hoy, 3 de abril del 2020, estimado Stalin. Hay una información tan diversa a nivel de los medios de comunicación que da cuenta de que el mundo está enfocado en frenar y combatir y encontrar la vacuna para detener el coronavirus. Todos los impactos de orden económico, social, político, hasta cultural en las relaciones sociales de la gente, ¿no? Son evidentes, pero lo más evidente es la preocupación y la incertidumbre, ¿no?, que existen en los ciudadanos, ¿no?, de que no se aproxima, no hay anuncios de que estuviéramos ya en la proximidad de encontrar o anunciar la cura para el coronavirus. Más allá de los esfuerzos de conocimiento y desarrollo de investigación científica que se hace, bueno, esto tiene un proceso. Lo importante es que lo más pronto posible, Alcides y ecuatorianos, tengamos la noticia de que hemos encontrado la cura para esta enfermedad. Por otro lado, si bien es cierto, es bueno acoger que en esta situación de crisis, en esta situación de quedarse en casa, se aconseja ahorrar. ¿Ahorrar qué? Porque en algunos casos hay mucha gente que no tiene una relación formal de ingresos, por lo tanto para ellos es imposible ahorrar. En otros casos, si tienen algo de dinero, no tienen dónde comprar, tampoco hay productos. Pero si en general es un consejo de comportamiento y de ahorro frente a la crisis, sí debe ser acogido el planteamiento, porque lo que siempre reclamamos es que hay que prepararse para la crisis. Así como decimos hay que tener un fondo general para la mitigación de impactos a nivel de las economías en el mundo cuando ocurren estos factores o estos hechos, también hacia el interior de los hogares debe haber todo un proceso de que se vayan de alguna manera estableciendo fondos internos o fondos familiares para que cuando existan estas emergencias se pueda hacérsele frente. Los esfuerzos a nivel del gobierno son muy interesantes. Ayer el presidente decía que se ha reunido con muchos sectores, ¿no? Sería muy interesante, señor presidente, más allá de anunciar que se ha reunido con muchos sectores, ¿no?, que se le muestre al país los acuerdos y las corresponsabilidades que se asumen para enfrentar el tema del coronavirus. Porque hoy realmente lo que se demanda es un gobierno amplio que permita, no para el ejercicio del poder, sino para los consensos necesarios de definición de política de agenda mínima que permita realmente enfrentar todos juntos esta crisis. Hay planteamientos muy interesantes de que primero hay que hacer esta base fundamental, que es una agenda mínima de 3, 4 puntos en lo económico, en lo social, en lo de salud y todo, ¿no? Aprobado estos consensos, ¿no?, someterlo a instrumentos de cumplimiento de carácter obligatorio, lo cual implica poderlo de alguna manera convocar o legitimar a través de una consulta popular, para que lo que tenga que hacer cuando el momento se apruebe por la consulta popular, quienes tengan que hacer, lo único que tiene que hacer es ejecutarlo con carácter obligatorio, con pronunciamiento soberano, para que nadie se mueva, para que la gente a nivel de la asamblea, a nivel de los gobiernos, haga lo que le piden en ese momento los ciudadanos. Y yo creo que hay que ciudadanizar también esa alternativa. Esa alternativa es muy importante, que legitima y da soberanía y garantiza que el ejercicio del poder, que quienes están en el poder
puedan respetar posiciones, puedan respetar propuestas que han sido sometidas a consenso y que han tenido un pronunciamiento popular. Nosotros, Alcides, venimos insistiendo y seguiremos insistiendo en esta necesidad. Sobre esto hay algunos interrogantes. ¿Quién le pone al cascabel al gato? ¿Qué tipo de liderazgos no se deben de tener? O primero encuentras en liderazgo o generas una reuniones de consenso que también tiene que ser motivada por esa capacidad de convocatoria que pueda tener alguien quien tiene que proponerla. O también ha ocurrido aquí en el país experiencias, como en el caso de la guerra del CENEPA, en donde el expresidente Sicto Bellén, a quien convocó a todos los expresidentes. Muchos de ellos fueron, la mayoría, hasta ni siquiera se saludaron, porque se respetaban en el marco de las contradicciones que tenían ideológicas y en el ejercicio del poder que habían tenido. Pero sin embargo asistieron, se llegaron a acuerdos, se unió alrededor de consignas centrales y de acciones centrales el país, y las consecuencias, pues, un país unido que enfrentó esta severa crisis. Y así hay muchos ejemplos que registra la historia. El tema es hacerlo. Ayer con el doctor Negrete, entiendo que, si me lo recuerdas, mi querido Alcides. Sí, Gustavo Negrete. Bien, sí, estábamos justamente analizando y él recordaba estas situaciones. Entonces, de tal manera que sí sería muy importante un documento de consenso, de propuestas, de líneas de acción, ¿no?, para que sea conocido por el país, y que si es necesario eso, llevarlo a una consulta popular. Señor, hay que llevarlo a una consulta popular, que es la manera de legitimar, que es la manera de que se garanticen que el pronunciamiento y que estos acuerdos en la práctica se cumplan a través de una consulta popular. Esperemos que esto avance, mi querido Alcide, porque este no es un problema que tienen que arreglar los empresarios, el gobierno, los ciudadanos, las entidades. No, señor, esto es un tema que tenemos que arreglarlo todos, porque todos estamos inmersos, y la gran mayoría, más que nada, porque contra esa gran mayoría es que ataca y afecta, ¿no?, todo este tema del coronavirus, porque las afectaciones llegan, ¿no es cierto?, contaminaciones, muerte, y todo es contra la vida en el orden familiar, lo cual es traumático, ¿no?, la pérdida de vidas a nivel de los círculos familiares, y la situación, como hasta después de muerto no hay un peregrinaje y un sufrimiento hasta para poder darle cristiana sepultura a las personas que han sido afectadas. Alcide. Sí, Stalin, a propósito de tu comentario, ayer apareció una entrevista en el portal Cuatro Pelagatos del ex alcalde Jaime Nebot, que entre otras cosas, hago un resumen muy breve, dijo que sugiere una consulta popular directa para sacar adelante el país, y analizó una serie de puntos que tienen que ser tratados o consultados en esta consulta popular. Primero, habló de la necesidad de reducir el tamaño del Estado, porque actualmente el tamaño del Estado está sobredimensionado en cuanto se refiere a la realidad del país. El segundo punto, de los muchos que trató, Nebot dijo que es necesario diferir el pago del capital de la deuda externa. Y otro punto también que tocó, dijo que es necesario reformar la seguridad social del país. Esto entre otros puntos más que analizó, y que dijo que hay que enfatizar en la necesidad de ir a una consulta popular una vez que ya se superen estos problemas originados por esta emergencia sanitaria del coronavirus. Vamos a ver qué reacción tienen este tipo de propuestas a nivel de todo el país, no solamente de los sectores políticos, también de los sectores ciudadanos, pero claro, por supuesto de también, todo el país. También Alcides, él ha dicho, entiendo que hay que ciudadanizar la propuesta. Por supuesto, claro. Porque más allá de lo que él plantea, que lo plantea coherentemente, como debe ser, como dice la lógica de las cosas, por la experiencia como político, alejémonos de la experiencia de político, pero como ciudadano responsable en el ejercicio de acciones de públicas, ¿no?, que le ha tocado desarrollar, conoce cómo tiene que enfrentarse los problemas estructurales, económicos, de gestión administrativa. Aún más, este tema de esta crisis que aborda y abarca todos los aspectos de la vida, en este caso de la vida nacional, de tal manera que
una declaración que me parece muy importante, que ya está puesta, como tú estás diciendo, en el tapete. Tenemos que la ciudadanía impulsarla. Tenemos que los ciudadanos lograr que se vaya concretando, porque hay muchas entrevistas y muchas se quedan como entrevistas. Y lo que se quiere es que esos grandes aportes de ideas, pensamientos, estrategias para resolver crisis, no se conviertan en políticas públicas de corresponsabilidad social, en donde toda la sociedad se sienta protagonista de esas propuestas y de esos cambios para solucionar los problemas. De lo contrario, seguiremos en el mismo círculo vicioso, mi querido Alcides Montilla. Seguiremos conversando sobre el tema, pero también te quiero indicar otros detalles que están ocurriendo en Guayaquil especialmente y que preocupan y deben seguir preocupando a la colectividad. Por ejemplo, emergencia del coronavirus deja a las funerarias sin ataúdes en Guayaquil. Imagínate tú. No, eso es terrible. Ayer justamente anunciaban ese tema. Sí, la Federación de Funerarias dice que los artesanos no tienen materia prima para elaborar más féretros. Hasta un 80% de las funerarias en Guayaquil optó por cerrar. El aumento de casos y de fallecimientos del coronavirus tiene también un colapso financiero y funerario en las diferentes funerarias que existen en Guayaquil. Mira tú, el 80% cerrado por esta situación. Y también la alcaldesa ayer habló, la alcaldesa de Guayaquil habló, Cintia Viteri habló, ella está todavía en cuarentena por efectos de que fue contaminada por el coronavirus, y dijo que ante la alarmante situación por el retiro de víctimas mortales que encabeza la Fuerza de Tarea Conjunta designada por el gobierno, solicitamos a las autoridades competentes la facultad para realizar el levantamiento de cuerpos que permanecen en las casas esperando ser retirados. Fíjate, eso, Alcide, ¿sí? Alcide, eso es muy importante. No hay cosa más impactante, además de perder la vida de un familiar por el tema del coronavirus, que tenerlo dentro de su hogar en situaciones irresolutivas, no saber qué hacer con el cadáver porque no le dan el levantamiento, no hay la asistencia, no hay el ataúd, no hay, bueno, a alguien tiene que darle para que este protocolo, así como lo pide la alcaldesa, sea rápido, porque el tema es que el protocolo, no hay recursos para que vaya el médico y haga el levantamiento y entregue el parte. No, el fiscal por otro lado, el tema forense por otro lado, el tema de las funerarias cerradas no tienen capacidad. Luego te preguntas, bueno, y si ya no hay a dónde ponerle un ataúd, ¿cuáles serán las formas que se van a un poco creativas para un entierro digno de las personas que realmente han sido afectadas hasta con la muerte por el coronavirus? Ya ahora entiendo que por lo menos va a haber entierros individuales, ya no va a haber fosas comunes. Entonces eso de todas maneras alivia de alguna manera la tristeza y el dolor a las familias que han perdido a esta persona. Me parece importante que se haga una descentralización o descargar o transferir competencias a otras entidades, como lo está planteando la alcaldesa de Guayaquil, para que esto sea un proceso, un protocolo más dinámico y un poco aplaquemos la angustia de aquellas familias que han perdido a sus seres queridos. Stalin, y antes de dar paso a Carlos para que transmita los cortes comerciales, les debemos indicar que el jueves y viernes santos los obispos bendecirán desde un helicóptero a Guayaquil. El jueves y viernes santos, obispos de Guayaquil recorrerán la urbe con la imagen del Cristo de Consuelo para bendecir a la ciudad. Esto debido a que las procesiones de la Semana Santa están suspendidas y por la emergencia sanitaria. Ambos días el recorrido será desde las 8 hasta las 10, 8:30 hasta las 10 de la mañana. Las celebraciones como el Domingo de Ramos, la Cena del Señor y otros se realizarán sin la presencia de feligreses en las capillas de las parroquias que están transmitiendo a través de internet, Facebook, etcétera, los oficios religiosos pertinentes. Las 6 de la mañana, 6 de la mañana con... mi querido Alcides, ¿sí? Antes de irnos al corte, ¿sí? Para esa fecha que es Viernes Santo, ¿no? Jueves y Viernes Santo. Ya, todas las miradas al cielo, las oraciones al cielo, porque desde ahí se transmite
ese mensaje de fe y de esperanza. Nos parece interesante esta iniciativa. Y luego seguir orando en el seno de cada uno de nuestros hogares, que la oración es poderosa, cambia la vida, establece nuevas relaciones de vida familiar, nueva relación con Dios, se renovan esos lazos de fe. Y yo creo que eso es la parte fundamental, importante, alrededor de la cual las familias deben de abrazarse en fe. Mi querido Alcides. Así es, y antes de dar el corte comercial les anunciamos que ya estará con nosotros nuestro comentarista y analista de los días viernes, el doctor Byron II López Castillo. Carlos, adelante con los cortes comerciales. Programa de opinión, categoría O, apto para todo público. El siguiente es un espacio publicitario apto para todo público. Llegan buenas noticias para los vecinos del sector de Monte Sinaí, gracias a la solidaridad de la Alcaldía de Guayaquil. Mientras dure la emergencia sanitaria por el coronavirus, la alcaldesa Cintia Viteri dispuso a la concesionaria no cobrar por los tanqueros de agua potable dentro del plan Aguas del Sinaí. Esta medida beneficia a alrededor de 150.000 personas de escasos recursos, porque el agua es vida y es salud. En estos difíciles momentos, la Alcaldía y EMAPAC están junto a ti y tu familia. Desde ATM te contamos que el sistema de placas por días debe utilizarse solo para salir a comprar víveres o medicinas. Así, el lunes y viernes podrán circular las placas terminadas en 1, 2 y 3. Martes y sábados podrán circular con el 4, 5 y 6. Miércoles y domingos podrán circular con el 7, 8 y 9. Lunes y jueves podrán circular con el 0. Guayaco, sé un héroe y quédate en casa. ATM en coordinación con la Alcaldía. Los bomberos de Guayaquil continuamos cuidando de esta ciudad. Ha llegado el momento de que nos ayudes a proteger a tu familia, y esto puedes hacerlo tan solo quedándote en casa. Lávate las manos constantemente. Infórmate solo de fuentes oficiales. Recuerda que si tienes una emergencia, debes llamar al 911 y te ayudaremos. Cumplir las medidas de seguridad previene el contagio. Quédate en casa. Este es un mensaje del Benemérito Cuerpo de Bomberos de Guayaquil. Tu app mejorada de Interagua viene con nuevas funciones y mejores servicios. Desde ahora podrás tener el control de tus consumos, pagar en línea, conocer lo que pasa en tu sector, informarte de las programaciones de trabajos, chatear con asesores en línea y mucho más. Mantén el control del agua con la aplicación de Interagua desde cualquier dispositivo las 24 horas del día. Descárgala. Disponible para Android e iOS. Interagua, siempre contigo. Las falsas noticias no dejan de aparecer, como la mentira de la creación de fosas comunes en Guayaquil para fallecidos por el COVID-19, una imagen que ocurrió en México y que es repetida desde Venezuela como si fuese en Ecuador. Esto es parte de una campaña de actores políticos en investigación y que desde otras naciones planean sembrar el caos y la desconfianza. Digamos no a la desinformación, a las mentiras, a la falsedad. Infórmate solo por canales y voceros oficiales. @presidencia_EC, @vice_EC, @riesgos_EC, @salud_EC, @comunicación_EC, www.coronavirusecuador.com. El Gobierno Nacional vela por la seguridad de todos los ecuatorianos. El gobierno de todos. Ante situaciones de emergencia como la que estamos viviendo en el país, tenemos que ser solidarios. Por eso la Alcaldía de Guayaquil ha dispuesto no suspender el servicio de agua potable a los domicilios por 2 meses. Asimismo, se ha dispuesto a Interagua que las planillas de febrero y marzo sean prorrateadas a 6 meses, a lo que se suma la inmediata reconexión del servicio a los domicilios que se les haya cortado durante el mes de marzo. El agua es vida y el alcantarillado es salud. Por eso es importante que todos hagamos uso racional del agua. La Alcaldía de Guayaquil y EMAPAC están junto a ti y tu familia. Juntos lo lograremos.
Desde ATM te contamos que están funcionando las rutas de la salud y es un servicio excepcional solo para transportar a esos héroes que trabajan en los hospitales y en las cadenas de producción, distribución y comercialización de alimentos. Por comida o medicina, utiliza solo la Metrovía hasta el toque de queda. Usa mascarilla por seguridad y recuerda que las demás líneas de buses urbanos están suspendidas. Descarga las rutas de la salud en nuestras redes sociales y por sobre todo Guayaco, sé un héroe, quédate en casa. ATM, en coordinación con la Alcaldía. Caminar por Guayaquil es inspirarse por sus calles empedradas de las peñas donde nace la ciudad. Es llenarse los pulmones de aire puro al recorrer su amplio malecón Simón Bolívar. Es gritar los goles de los hermanos del astillero Barcelona y Emelec. Es saborear las delicias de su exquisita gastronomía local, como un típico y tradicional arroz con menestra y carne asada, una original guatita o de un buen encebollado al amanecer. Es enamorarse y sentir el color del pueblo en la piel con las canciones del inmortal Julio Jaramillo. Es recorrer su comercio por la avenida 9 de octubre y llegar a recoger toda su historia en la Plaza de los Próceres de la Independencia en el Parque del Centenario. Caminar por Guayaquil es sentir todo el abrazo del Ecuador en cada uno de sus barrios y ciudadelas. Esta, señores, es la Casa Grande, la del Río Grande y del Estero, que vive, que crece con el amor de sus hijos, los que nacieron en ella o los que simplemente llegaron a ella, quienes la hacen grande y majestuosa con su esfuerzo y trabajo laborioso cada día. En su año de bicentenario de independencia, 9 de octubre de 1820, 9 de octubre del 2020, el sistema de emisoras Atalaya es parte de ti y se regocija con tan supremo momento en tu vida ciudadana. ¡Que viva Guayaquil! ¡Guayaquil de mis amores! Fin del espacio publicitario. Usted está escuchando un programa de opinión, categoría O, apto para todo público. Sin amarres, una mesa de diálogo donde sobresalen los temas de mayor interés social, económicos y políticos del país. Sin amarres, bajo la conducción del sociólogo Stalin Poveda Granobles. Las 7 de la mañana con 7 minutos, 7 de la mañana, 7 minutos, ustedes están en sintonía de Sin Amarres, programa de opinión y análisis del sistema de emisoras Atalaya. Les recordamos a toda nuestra amable audiencia que estamos en vivo por el Facebook Live de Radio Atalaya 680 AM y aprovechamos la oportunidad para saludar a nuestra amable audiencia, a nuestros destacados oyentes que están ya en nuestra sintonía, tales como don Nelson Sánchez, Mimi Orozco y Carlos Domínguez. Saludos para ellos, tanto a Nelson como a Mimi y Carlos, por estar en la sintonía de Atalaya. Ya estamos en este momento, ya estamos con el enlace con nuestro analista de los días viernes, el doctor Byron Segundo López Castillo. Doctor, estamos preocupados acá con Stalin, que también está en la línea telefónica, sobre esto que está pasando actualmente en el país con la intervención funesta de las redes sociales que están difundiendo informaciones extremadamente falsas, creando y sumando al pánico colectivo, y también la preocupación ciudadana respecto a las contrataciones públicas que está haciendo el Seguro Social y que han sido cuestionadas por el incremento inusitado de los costos. Doctor, le damos la bienvenida y también a Stalin, que se suma a este diálogo. Doctor Byron López. Muchas gracias. Doctor, buenos días. Buenos días, sí, amigos, muy buenos días. Me alegra saludarlo, saber que está muy bien, se lo nota bien en su tono de voz,
ha habido un cuidado esmerado y extremo como debe de ser, no alrededor de su entorno familiar. Doctor, bienvenido. Alcides había planteado algunos efectos de lo que está ocurriendo con el tema del coronavirus, pero hay algunos dilemas generales que tienen que ver entre la salud pública y la economía en nuestro país. Y hay algunos planteamientos que queremos analizar con usted sobre hasta qué momento podemos mantenernos en el confinamiento. Y por un lado. Por otro lado, actualmente está aprobado de confinanciamiento, hay nuevos hábitos de comportamiento social para frenar el contagio del coronavirus, pero al final no hay certeza de cómo esto evoluciona, porque el avance de la investigación respecto a lo que podría ser la vacuna todavía es un proceso. Sin embargo, las economías, la política de salud pública hacia el interior de cada una de las sociedades no da abasto al avance indetenible del coronavirus. Doctor, buenos días y bienvenido. Muy buenos días, Alcides, buenos días, Stalin, buenos días, distinguidos amigos oyentes. Hay temas sumamente importantes que deben ser anotados a lo largo de esta pequeña conversación que tenemos en la mañana de hoy. Así le hizo al empezar la conversación una reflexión muy seria, que yo la participo también y le voy a comentar. No es posible que las redes sociales se estén convirtiendo en mecanismos para dar paso a la perversidad, al odio humano. El momento que vive el mundo es muy grave, una pandemia mundial, no se libra a nadie. Entonces lo que debería haber aquí es fundamentalmente la intención de manifestarnos solidarios, fraternos, cordiales entre los seres humanos. Pero vemos cómo desgraciadamente la perversidad humana es de tal magnitud que, no obstante el problema grave que vivimos, existen seres humanos que se solazan inventando noticias, contentándose cuando dan la noticia grave de que alguien está muerto sin estarlo, etcétera. Esto demuestra no otra cosa que el ser humano no deja de ser lo que es. No hay otra explicación. La gente que así actúa es porque está llena de perversidad, está llena de odio, está llena de malas compañías que no los abandonan, no obstante los momentos graves que se viven. Me he dado tiempo para leer en esta cuarentena en que estamos obligados a tener todos a ciertos aspectos vinculados con este análisis que hacen autores respecto de la perversidad humana. Y dice que una persona perversa se ve ante pensamientos obsesivos y destructivos al considerar que las actitudes humanas no son sinceras. Dicen que evidentemente es una condición anormal de la personalidad, en la cual el perverso desarrolla una serie de actividades encaminadas a demostrar lo bajo que es él y que no se para en pelos, en plenos términos populares, para dar paso al odio y a la venganza que lleva en su alma. Decimos esto porque me sorprendió y me puso con los nervios de punta cuando escuché, por ejemplo, que alguien dijo en una red social que una persona de gran volumen político nacional, no la menciona por razones obvias, estaba entubada y que ya se moría, que cualquier rato se moría, y que él tiene los datos claros y precisos para enseñar que está entubada, que ya es un ser que está próximo a entregar las herramientas. Lo dijo con tanta energía, con tanta fuerza, como que se trataba de una noticia agradable. Y esto fue mentira, y esta persona entubada luego salió
a la luz pública a desmentir semejante barbaridad y a probar que estaba vivo. Esto no debe ser. Queremos hacer desde aquí, de esta columna, modestamente y con el espacio pequeño que tenemos, una expectativa tremendamente humana. Seamos seres humanos. Ser humano no es lo mismo que ser humano. No sé si me explico. Podemos ser seres humanos, pero no siempre actuamos como seres humanos. Actuemos con sindéresis, actuemos con lógica, actuemos con fraternidad, comprendiendo que el momento que vive el mundo demanda unión, solidaridad, fraternidad, comprensión. El resto sería hablar en el aire. Por lo tanto, mi querido Alcides y Stalin y amigos oyentes, mi intervención esta mañana inicial es con este objetivo: dejar claramente sentado que no es posible que la perversidad humana se haga presente aún en momentos tan duros como el que es el mundo. Ojalá este mensaje, que está lleno de profundo sentido solidario y humano, tenga eco en quienes utilizan las redes sociales para dar paso al odio, a la perversidad. Agregarle a su comentario, doctor, de gran sentido social, humano y solidario, que la mejor forma de combatir esta desinformación es estar informado por canales oficiales. Circulan no solamente noticias como la que usted acaba de escribir internamente en las redes sociales, circulan hechos que corresponden a otros países en otros tiempos por otras causas, ¿no?, que luego son manejadas para una difusión y una manipulación, por ejemplo, por Venezuela, donde se ven personas hacinadas para un entierro masivo, que ha sido eso en México. Sin embargo, circulan en el país como que esta era una realidad, y eso escandalizó la semana anterior, ¿no?, tanto que en verdad se hizo una preocupación de que dónde estaban los cadáveres. Y yo creo que hay que tener estas advertencias y tener también la suficiente compromiso y responsabilidad ciudadano para evitar ser manipulado o detectar este tipo de información. Y la única manera de detectar esta distorsión informativa es recurrir a los canales oficiales. Así es, yo creo que esa es una política muy bien orientada. Los medios de comunicación, quienes hacemos opinión pública a través de distintos medios, escritos, radiales, televisados, etcétera, estamos en la obligación histórica de mantener una absoluta claridad en este tema. No ser portavoces de sentimientos de odio, repito, ni tampoco hacernos eco de comentarios hasta no tener absoluta veracidad de que eso es así. Igual cosa pedimos a las autoridades, que haya una absoluta concreción en dar la noticia que convenga dar. No decir hoy una cosa y mañana otra y pasado otra, porque eso crea confusión y angustia en la gente. Yo creo, por ejemplo, cuando esto se supere, que algún día terminará, deberemos hacer un análisis muy exhaustivo de la conducta de determinados funcionarios públicos que demostraron incapacidad en el manejo del tema. Es un tema muy grave. Nadie estaba preparado para este problema que vivimos. No tenemos nosotros la cultura ni la preparación suficientes para abordar un problema tan serio. Pero desgraciadamente encontramos funcionarios que dijeron hoy una cosa y mañana otra y pasado otra, creando angustia, desazón en la gente que lo escucha. Eso no puede ser. Que haya absoluta sinergia, que haya absoluta claridad, que haya comprensión en el ser humano para llegar al corazón de la gente con mensajes de paz, de amor, de solidaridad. Pongamos en vigencia lo que tanto se dice, que somos seres humanos buenos, probemos. Esa es la tesis que tengo yo planteada, mi querido Alcides Scott. Alcides. Sí, el otro comentario que le quería hacer y pedir, doctor, es relacionado con esto del IES, ¿verdad? En los últimos días han aparecido denuncias que ya están siendo investigadas por la Contraloría, Fiscalía e inclusive también en la Asamblea Nacional respecto de la contratación a última hora de insumos para combatir el coronavirus con excesivos costos. ¿Qué debemos hacer, doctor, ante esta
lamentable y cruel realidad. Esto pone en evidencia una vez más, mis queridos amigos oyentes que le honran con su sintonía, la mala fe y la corrupción que no tienen freno ni se paran ante nada, ante nadie. Esto que acaba de pasar y que ha sido motivo de un escándalo nacional no puede quedar en el aire. Existe un acto de corrupción que se ha desbaratado ya y que no solamente debe terminar con la aceptación de la renuncia que le ha sido presentada por los autores de este acto corrupto, sino también intervenga como lo está haciendo la Fiscalía, porque no obstante la crisis que vivimos, hay sectores de la vida nacional que no pueden detenerse. Uno es de la justicia. Aquí ha intervenido ya la Fiscalía, ha producido actos de allanamiento a determinadas casas y oficinas para probar qué hay alrededor de esto. No es posible que a título de una angustia colectiva, de la carestía de mascarillas como tiene el país, está viendo el país, se haya permitido los pitufos, así se denominan quienes actúan en esta cadena de corrupción, en pretender venderle al país mascarillas para uso humano a precios exageradamente altos. Mascarillas que valen en el comercio $2, $3, están vendiendo a $10. Un negociado que bordeaba los $10 millones. Esto se estuvo a tiempo y está en manos de la justicia. No puede ser. Y que hagan quienes caigan, deben caer, por muy personajes altos que sean, deben caer en manos de la justicia para que respondan por actos que son contrarios a la ley, a la ética, a la moral. No es posible que se pretenda enriquecer a costa del sacrificio de un pueblo en momentos tan duros como los que estamos viviendo en este instante. Mi opinión, por lo tanto, es que la justicia que está interviniendo lo haga en la forma correcta que debe hacerlo, descubrir la totalidad de esta maniobra, en donde hay una compañía que tiene un capital de $800 apenas, que no tiene vida jurídica, que no tiene representación legal. Esta es la que pretendió vender mascarillas en el monto en que estamos mencionando, cuando su objeto social, su razón social es la de venta de productos de comida, por ejemplo, y no ha tenido funcionamiento en el país durante algunos años, no ha pagado impuestos, etcétera, etcétera. Una compañía fantasma que con un capital de $800 declarado pretendía hacer un negocio de $millones para sacarle la plata al pueblo en momentos tan difíciles como los que estamos viviendo. ¿Hasta cuándo, Padre Almeida? Es un dicho popular muy cierto. ¿Hasta cuándo vamos a tener que aguantar al corrupto y al pícaro que actúa no obstante la tragedia que vive el país? Esta reflexión profunda te la hago con amor y con deseo sincero de que algún día cambiemos esta manera de ser. La hago, repito, esperando que la justicia también actúe y demuestre claramente quiénes son los doctores, y que si quieren irse a la cárcel, que se vayan, sean quienes sean, por muy altas que sean las funciones que desempeñen y por muy importante que se crean. Esas conductas evidentemente van a ser sancionadas por la justicia, pero es importante que reflexionemos sobre que los ciudadanos tenemos una gran corresponsabilidad en este proceso de confinamiento, y ese proceso de confinamiento tenemos que tener conciencia de que puede durar mucho más tiempo, porque es evidente que no sabemos en qué momento se va a hacer el levantamiento de este confinamiento, pero este confinamiento es el arma más poderosa que tenemos en este momento frente a el ataque del coronavirus, porque evidentemente el aislamiento es la única manera que va a garantizar y que nos va a cortar el contagio de una manera muy intensa. Entonces hay una responsabilidad social
¿no?, que ha respondido hasta ahora, y hay que evaluarlo con responsabilidad para evitar contagios. Sí, efectivamente lo que se nota es verdad, importante destacarlo. Está establecido por científicos, no de nuestro medio, sino del mundo entero, que el aislamiento es la única manera de combatir al coronavirus. Quédate en tu casa, esa frase que está tan de moda, es la que se juega en este momento. Y la gente está respondiendo. Obviamente que hay angustia económica, familiar, y la gente aprovecha los momentos en que le dan descanso de esa paralización de actividades para salir a comprar medicamentos y comida, y lo está haciendo con bastante orden. Ojalá esto se mantenga. Esto va a pasar, nada es eterno en la vida, todo pasa. A lo largo de la historia han habido centenares de epidemias y de pandemias que han eliminado millones de seres humanos, y se ha pasado por momentos muy difíciles. A nosotros, a nuestra generación, nos ha tocado vivir este momento tan duro que nunca pensamos vivirlo ni sentirlo. Y entonces estamos convencidos que hay necesidad de entender la urgente necesidad de respetar las decisiones de las autoridades, que sean bien encaminadas. Por eso le pedimos a las autoridades que sean suficientemente capaces y serenas para dictar medidas que puedan ser aceptadas por el pueblo, por la ciudadanía, en forma que permita superar este problema gravísimo. Así debemos entender la cosa, así es, amigos oyentes, y Stalin, así es como debemos entender las cosas, con serenidad, pero con profunda responsabilidad y con un sentido fraterno, cordial, de amor hacia el próximo, porque no es cuestión de palabrería, sino de hechos concretos. Somos seres humanos, seamos seres humanos. Amemos unos al otro, amémonos unos a otros, respetémonos unos a otros, sí. Hagamos de este momento tan duro una profunda reflexión filosófica, se llama la expresión, para comprender que no hay dinero que valga, que no hay apellido que valga, que no hay poder que valga frente a una tragedia como esta, que solamente la solidaridad nos va a permitir salir adelante y triunfar sobre la pandemia. Muy bien, doctor, 7 de la mañana con 27 minutos, ya 7 de la mañana 27 minutos terminamos la audición de Sin Amarres, despidiendo también pues a nuestro gran amigo y analista de los días viernes, el doctor Byron II López Castillo. Estimado Stalin, antes de despedirnos, solo dejar un pensamiento, una máquina. A veces en este confinamiento nos recomiendan ahorrar en el consumo, ahorrar en los gastos, en las previsiones que se debe tomar. Pero yo debo recordar de los ciudadanos que el mejor ahorro, que el ahorro más grande, el ahorro más oportuno, más sublime, es aquel que tiene que ver con ahorrar vidas. Esto implica evitar de alguna manera contaminar a los demás. Por eso hay que quedarse en casa. Por eso el arma para protección y contaminación es quedarse en casa, es la única garantía para evitar la proliferación y contaminación del virus. Muchísimas gracias, doctor, gracias a ustedes por estar en sintonía de este programa. Esperamos que este fin de semana sea diferente. Alcide, gracias, un abrazo. Muy bien, nos vemos hasta el próximo día lunes, estimados oyentes. Sin Amarres, una mesa de diálogo donde sobresalen los temas de mayor interés social, económicos y políticos del país. Sin Amarres, bajo la conducción del sociólogo Stalin Poveda Granobles.